tema de la involución política que está viviendo nuestro país en materia política electoral. El pasado domingo 7 de julio, por vez primera en el país, se realizaron elecciones concurrentes en 15 entidades federativas, incluyendo la elección extraordinaria en el Distrito 17 de Ciudad Obregón, Centro en Sonora, para elegir un gobernador, Baja California, 442 diputados locales y 1,348 ayuntamientos, con la posibilidad de que votaran más de 30 millones de electores, es decir, una tercera parte del padrón nacional. Esta concurrencia fue producto de diversas reformas electorales locales que buscaban expresamente reducir gastos electorales, acotar los tiempos de confrontación entre partidos y tener plazos más largos para promover la cooperación y el trabajo entre partidos y gobierno. De esta forma se argumentó en su momento se mejoraría la calidad y la evolución de nuestra democracia. Pues bien, el pasado domingo lo que afloró fue exactamente lo contrario de lo que se esperaba. La concurrencia permitió observar en su verdadera magnitud no las virtudes o las buenas prácticas de la democracia en los estados y municipios, sino el verdadero material de lo que están hechos nuestros procesos electorales. Afloraron el cobre del financiamiento ilegal, la inmundicia de la propaganda negra y una modalidad, la presencia, violencia e imposición del crimen organizado sobre candidatos. En prácticamente todos los procesos municipales, el PRI rebasó los topes de campaña. Los gobernadores de todos los signos políticos tuvieron un comportamiento como delincuentes electorales. Fue una realidad que los gobernadores se impusieron en las entidades y que los gobernadores actuaron como entes distantes del centro de la federación y no hicieron caso al mínimo reclamo de la oposición. La propaganda negativa fue otro elemento que jugó fuerte en esta elección como nunca antes. En los estados como Baja California, Zacatecas, todas las disposiciones legales y administrativas que buscaban contener este tipo de propaganda quedaron en letra muerta. Y como nunca antes el lodo, la diatriba y el ataque sustituyó a las ideas, a la propuesta y a la civilidad misma. Pero el factor más notable y relevante en esta elección fue la intervención de la violencia y del crimen organizado antes, durante y después de la jornada electoral. Esto no es un factor nuevo. Desde hace 6 años, en las elecciones locales del 2007 hizo su aparición, pero hoy se dejó ver con más fuerza y notoriedad. Más de una docena de candidatos asesinados, secuestrados o coordinadores de campaña, como fue el caso de Zacatecas, de Aquiles González. Los estados de Chihuahua, Durango, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas se tiñeron de rojo por motivos electorales. Por eso, en el resto de las entidades, hubo candidatos que debieron renunciar o desertar por amenazas a ellos o a sus familias del crimen organizado. De ser ciertas las acusaciones de la Procuraduría de Justicia de Aguascalientes en contra del candidato de la coalición PAN-PRD, Antonio Martín del Campo, la familia michoacana tendría en su poder los próximos 3 años una de las principales ciudades del país. La inseguridad también alcanzó a funcionarios electorales ciudadanos. En Tamaulipas y en Sinaloa hubo problemas para integrar las directivas de las mesas de casillas por temor de los ciudadanos insaculados a ser víctimas de hechos de violencia el día de la elección. Un alto abstencionismo que se registró prácticamente en las 14 entidades federativas puede explicarse en gran medida por ese clima de violencia que antecedió a los procesos electorales, agudizado también por la contrapropaganda o propaganda negativa que caracterizó buena parte de las campañas de candidatos y partidos en esta ocasión.
¿De qué lado jugó la violencia y la delincuencia organizada en esta ocasión? Como cualquier otro poder fáctico, la delincuencia organizada jugó varias cartas, como en un casino, pero en esta ocasión su presencia benefició al PRI. Sin duda es que lograron acuerdos con el PRI. En Zacatecas fue muy claro. En Fresnillo y en Zacatecas demasiado claro. La policía estatal ilegalmente ocupó el municipio con decenas de policías y militares, secuestró a las policías y a los funcionarios de seguridad pública municipal, los privó de su libertad, y la policía estatal y el ejército, encabezados por el general Pinto, secretario de Seguridad Pública de Zacatecas, acompañó y protegió los operativos de delincuentes electorales. Y lo más grave, acompañó y protegió a miembros de la delincuencia organizada, que impuso candidatos en Zacatecas. Y es muy grave el disimulo y la complacencia del gobierno federal. Zacatecas, porque ahí estuve, es el ejemplo típico de que si no se limpia la elección, si se permite que quienes se impusieron de la delincuencia organizada con protección de la policía estatal, si no se limpia esta elección estaremos frente a un narcoestado. Llamo la atención del gobierno federal, sé lo que digo y sé las consecuencias que esto representa e implica. Lo que sucedió en Fresnillo, Zacatecas y en varios municipios de Zacatecas no debe ser una anécdota más de la impunidad y la coincidencia que ocurre entre el gobierno del estado de Zacatecas y la delincuencia organizada. Expreso además nuestro reconocimiento a los candidatos de la oposición al PRI, que hicieron verdaderamente hazañas, heroicas jornadas, enfrentándose a un gobierno federal y estatal corrupto, frívolo y electorero. Sé que en Zacatecas, particularmente en Fresnillo, el gobierno federal y el gobierno estatal pretendía aniquilar al monrealismo, porque nosotros no transamos con el gobierno, porque nosotros no firmamos pacto alguno, porque nosotros no reconocemos a Peña Nieto, porque nosotros somos una verdadera oposición. Y por eso quieren poner de ejemplo a Fresnillo para que todos los opositores se dobleguen o se desflemen y obliguen a los verdaderos opositores a sentarse con el gobierno. De nuestra parte no lo lograrán, porque nosotros luchamos por principios, luchamos por ideales, luchamos por la transformación del país. No estamos luchando por cargos, menos por dinero o por pedazos de poder que te permitan estar sentado en la misma mesa con el gobierno, con los verdugos del pueblo. Es muy claro, es un mensaje para nosotros en Zacatecas, es un mensaje muy claro para los opositores, para los pactistas, justicia y gracia, para la oposición verdadera como Monreal, palos a secas, intimidación, persecución y exterminio. Pero aún así en Zacatecas, a pesar de la persecución, el hostigamiento y la presión que vivió mi pueblo particularmente, yo fui testigo, ahí estuve, a pesar de eso el monrealismo se convirtió en la segunda fuerza, que sumado el PT y Movimiento Ciudadano, juntos tendrán casi 140,000 votos contra 240 del PRI. Se convirtió en segunda fuerza a pesar de todo el poder del Estado federal y estatal. Le repetimos,
no nos van a doblegar, no nos van a exterminar ni en Zacatecas ni en el país. Pero también le reiteramos que no vamos a transar, no vamos a negociar ninguna reforma como no lo hemos hecho hasta ahora. Actuaremos con dignidad, como una oposición que no se vende y que no tranza. Les quiero mostrar, porque no quiero hablar al tanteo, de lo que pasó estando yo ahí. Llegó el ejército y la policía estatal, sin orden alguna, a ocupar las oficinas municipales. Fue prácticamente un golpe de Estado al municipio de Fresnillo, que gobierna la oposición. La policía estatal con decenas de vehículos, el ejército con decenas de vehículos que nunca se paran en Fresnillo para defender a la población. Ese día, el domingo 7 de julio, desde las 7 de la mañana, ocuparon ilegalmente todas las oficinas. Secuestraron a la policía y al personal de seguridad pública. Lo tuvieron secuestrado. No pudieron ni siquiera ejercer el derecho al voto. Ni el personal de seguridad pública, ni la policía. Estuvieron desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Pero no solo es esto. Esta policía estatal y lamentablemente el ejército cerraron calles. Vean los operativos impresionantes. Nunca va un policía. Vean los operativos impresionantes en donde estas policías protegían a los delincuentes electorales, a los mapaches electorales, para entregar dinero en efectivo a través del voto. Esta policía estatal protegió a la delincuencia organizada que en vehículos de lujo y comandos compraban el voto en Zacatecas. Es impresionante. El presidente municipal desde las 8 de la mañana protestó y el general Pinto, secretario de Seguridad Pública, dijo: es orden del gobernador y yo solo recibo órdenes de él. Es un militar que lamentablemente hoy está, desde nuestro punto de vista, se presume vinculado con el crimen organizado. Por eso le pedimos a Peña Nieto: limpie la elección. Si no es así, estaremos ante la presencia del inicio de narcoestados. Aquí están las pruebas. No se ejerció el derecho libre, no se ejerció la libertad del sufragio. Se ocupó un municipio de manera ilegal, armadamente, con el ejército y con la policía estatal. Se privó de la libertad a la policía municipal y se le violaron los mínimos, las mínimas garantías y derechos humanos a los ciudadanos de Fresnillo, Zacatecas. De esta manera, ¿quién gana, señores? Les aseguro que si el Santo Niño de Atocha fuera candidato, no ganaría en Fresnillo. Es grave lo que está pasando en mi tierra. Por eso no nos importa. Si la gente decide, nosotros aceptaremos. Pero esto no lo podemos admitir. Entiendo que por ser el opositor más duro en el Congreso, quieren liquidarme en mi tierra. Pero así no lo voy a admitir jamás. Vean las pruebas de la ocupación ilegal que en Fresnillo ocurrió. Y como estas pruebas hay muchas fotografías. El ejército y la policía estatal ocupando un municipio para proteger a la delincuencia organizada y a los mapaches electorales que a plena luz del día estaban comprando votos en las colonias. Por ejemplo, la colonia Emiliano Zapata, El Olivar, Benito Juárez, Rancho Grande, Río Florido, en las colonias de la Estación San José. Así actuaron. No crean que hasta ahora lo estoy presentando. Le hablé directamente al secretario de Gobernación el domingo y mandé twitters para denunciar a los gorilas que estaban protegiendo los operativos ilegales en materia electoral. Y aún así, la votación quedó cerrada
40,000 contra 42,000 votos aproximadamente, aún con todo esto. Por eso defiendo a los ciudadanos libres de Fresnillo y de Zacatecas. Y sobre todo el comportamiento del campo, de los campesinos, fue ejemplar. Y de los ciudadanos que no se dejaron intimidar ni comprar su voto, mi reconocimiento en mi tierra. Pero es muy grave, no puede quedar así. Y por eso le pido a Peña Nieto que intervenga. Nada de darle vuelta a la página. Nada de darle vuelta a la página. Nosotros vamos a exigir y haremos todo lo que sea necesario para que se castigue esto. Porque si aceptamos que esto suceda, entonces que la delincuencia organizada ya ponga a los candidatos y se encargue de todo.